No, no es que está todo re claro, es que todavía no han leído. ¿O no? Bueno, y él se va y se la va en Ubalá. Oh, olvídate. Aparte hay un lugar, hay tantos lugares tan poco higiénicos donde salen gusanos y ratas por todos lados que estarían en problemas. Bueno, ¿no hay entonces ninguna duda de lo que hemos visto hasta ayer? ¿Han leído, sinceramente? No, yo no, Jessica. Estuve estudiando ¿No? para química. ¿Rinden este viernes? Sí. Ah, ¿qué rinden? ¿Orgánica? Sí, Bien. Ah, sí, es verdad, Seba, mira, yo estaba abriendo el otro Power, o sea, tengo los dos abiertos, pero no había, estoy compartiendo el equivocado. Ahora lo cierro. Sí, tenemos que ver primero la partecita de circulación, eh, o sea, de tipos de circuitos en el organismo humano y los sistemas porta, y ahí empezamos con presión. Bueno, ¿se acuerdan que ayer habíamos visto toda la partecita de gasto cardíaco, que secretaba el corazón? ¿Se acuerdan? sí. Los temas que vimos ayer. ¿Cómo calculábamos el gasto cardíaco? ¿Cómo lo calculábamos? ¿A qué era igual el gasto cardíaco? Che, no hacía falta que leyeran, por lo menos que escucharan la clase de ayer. ¿Cómo calculábamos el gasto cardíaco? O sea, la La cantidad de frecuencia sangre. cardíaca por el volumen sistólico. Bien, perfecto. La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, porque es importante con el tema que vamos a ver hoy, que es presión, ¿sí? Entonces vimos cómo calcular ese gasto cardíaco, qué influía en la regulación de ese gasto cardíaco, ya sea las hormonas propias, digamos, del corazón que regulan sus variables, y también la información que viene desde afuera, desde el sistema endocrino y desde el sistema nervioso también. Y además de eso, vimos una pequeña introducción a este circuito o esta circulación pulmonar mayor y menor, para después adentrarnos en el tema de hoy, luego de completar esta circulación mayor y menor. ¿Se acuerdan lo que dijimos del circuito mayor y menor? ¿A qué hacía referencia? ¿Hola? El menor llevaba la sangre desoxigenada y el mayor la oxigenada. ¿Era? Bien, perfecto. O sea que podríamos separarlo en uno que se encarga de oxigenar la sangre, entonces obviamente lleva la sangre desoxigenada hacia el pulmón para oxigenarla, y la otra distribuye esa sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces regresa al corazón con la sangre desoxigenada. Eso, por eso se lo llama incluso sistémico y pulmonar. Pero además de eso, lo llamamos también menor y mayor por una cuestión de tamaño, ¿sí? El circuito menor solo va a un solo destino, que sería el pulmón, en cambio el circuito mayor está yendo hacia todo el cuerpo. Y además es importante que se acuerden, más allá del recorrido, o sea, que toda la parte derecha del corazón es la que tiene la sangre desoxigenada, porque es la que lleva este circuito pulmonar, mientras que el corazón izquierdo es el que lleva la sangre oxigenada hacia todos los tejidos. Además de acordarse de eso, por ahí está interesante que se acuerden, porque en realidad para describir al corazón también, que todas las arterias llevan sangre oxigenada, menos obviamente la arteria pulmonar, y lo mismo pasa con las venas. Todas las venas tienen sangre desoxigenada, menos eh, las venas pulmonares. Entonces, si sabemos eso, si sabemos la anatomía del corazón, por ahí construimos el circuito mayor y menor,
con esos datos y no hace falta estudiarse paso a paso, ¿sí? Si por ahí todavía están perdidos en eso, en cómo orientarse dentro del corazón, dónde estaban las válvulas y todo, bueno, repásenlo el corazón justo junto con el circuito. Pero a ver, en todo este circuito, mayor y menor, siempre hay una regla en cuanto a los vasos sanguíneos, que las arterias se ramifican obviamente en vasos más chiquititos, que serían las arteriolas, pero la arteria paso a un capilar, y el capilar voy a la vena. Y de la vena regreso al corazón. O sea que nosotros siempre tenemos un recorrido, arteria, ¿sí? Que sale del corazón obviamente, capilar, vena, y la vena regresa al corazón. Sin embargo, existen en el cuerpo algunas excepciones a esa circulación que las llamo circulación portal o sistemas porta, en la cual es un conducto o una vía circulatoria dentro de un circuito cerrado como el que tenemos dentro del sistema circulatorio, pero cuando se divide, o sea, cuando se ramifica, se capilariza y vuelve a anastomosarse, que es la forma en la que se llama cómo se unifican, digamos, todas las ramificaciones del sistema circulatorio y vuelven a formar un vaso más grande, en realidad tienen dos vasos la misma naturaleza. O sea que es un lecho capilar entre dos vasos de la misma naturaleza, ya sea una vena, y lo llamo sistema venoso, o sea, portavenoso, o ya sean arterias y lo llamo sistema portaarterial. Eso quiere decir, como tienen acá, una ramificación de una vena que hace su ramificación chiquitita a vénula, llega a capilar, pero cuando vuelvan a astomosarse y a unificarse todas esas ramas, vuelve a formar una vena, o una arteria que vuelve a formar una arteria. Eso quiere decir que habría dos lechos capilares antes de regresar al corazón, que es otra forma de definir el sistema porta. O sea, yo tengo siempre, desde el corazón, una arteria, un lecho capilar, y regreso por la vena, o sea que solo me cruzo con un grupo de capilares en un vaso antes de regresar al corazón. En cambio acá tendría una arteria que sale del corazón, se capilariza, forma una vena, por ejemplo, se capilariza, forma otra vena, y la vena regresa al corazón. O si es una arteria, no importa, arteria, capilar, vena, y regresa al corazón. Vamos a ver tres sistemas porta en el cuerpo humano, nada más. Uno de estos es el sistema porta hepático. El sistema porta hepático es el que tiene como objetivo que todos los nutrientes y todo lo que yo absorbo en todos los componentes del tubo digestivo, estómago, duodeno, en yeyuno, en iglio, incluso hasta en el colon, en la vesícula biliar, bueno, todos los órganos digestivos pasen una señal de las enzimas mismas que secretan y que puedan ser procesadas por el hígado antes de regresar al corazón. ¿Para qué? Para ganar tiempo, ¿sí? El hígado es como, digamos, como el protagonista en tantas funciones. Bueno, ya en digestivo lo vamos a ver, que por eso siempre les digo, cuando tengan duda de quién hace una función, de repente por las dudas digo el hígado, que seguro que le pego, porque hace de todo. Entonces, tiene participaciones múltiples en la coagulación sanguínea, en el procesamiento de vitaminas, en el proceso de digestión, en regular la glucemia, bueno, un montón. Dentro de la digestión, el hígado también libera enzimas digestivas. Y estas enzimas digestivas se secretan de acuerdo a lo que yo censo que viene del sistema digestivo, justamente. Por ejemplo, yo me comí una comida con un montón de grasa. Y bueno, la grasa necesita un proceso de digestión particular en el cual yo voy a necesitar bilis. Y si bien la bilis la almacena la vesícula biliar, en realidad la produce el hígado. Entonces, si yo tengo una gran absorción de grasas, el hígado rápidamente puede responder secretando más bilis porque se va a agotar la reserva de la vesícula biliar, o secretar algunos tipos de enzimas que ayuden con el proceso. Entonces, ¿para qué sirve este circuito porta? Fíjense, después de una gran rama tengo la aorta, que sale obviamente del corazón, y saco un montón de ramas hacia todos los órganos digestivos. Por ejemplo, acá donde dice arterias del tracto digestivo, es porque hay una arteria en el intestino, en la vesícula biliar, en el estómago, bueno, un montón, por eso se los han esquematizado acá como un montón de ramitas, ¿sí? Y también sale una arteria que va a irrigar al hígado. Quiere decir, también hay una arteria que le da oxígeno al hígado, que se llama arteria hepática. La arteria hepática se capilariza entregándole, o sea, oxígeno al hígado y los nutrientes, recolecta los desechos y vuelve, vuelve incluso hasta por la misma vena hepática.
a vena cava inferior y vuelve al cuerpo. Pero todas las arterias del tracto digestivo, que son las que ven acá en este capilar, forman una vena que se llama vena porta, justamente porque participa de un sistema porta. Y esa vena porta ingresa al hígado. O sea que antes de regresar al corazón, recolecta todas las sustancias, las enzimas, las señales químicas que liberan los otros órganos digestivos y lo llevan al hígado. Y el hígado vuelca también sus contenidos y sus enzimas en esta circulación, regresando también por la vena hepática para que rápidamente pasen a la circulación general. Entonces, fíjense, tienen una arteria, por ejemplo, que va, no sé, hacia el estómago, se capilariza, forma una vena, que es la vena porta se capilariza en los sinusoides hepáticos, que son los capilares que hay en el hígado, y vuelve a salir la vena hepática que después se unifica con la vena cava inferior. ¿Ven? Entonces tengo arteria, capilar, vena, y luego regreso al corazón. Por eso es un sistema porta venoso. Y otro sistema porta venoso que hay en el cuerpo es uno que ya vimos, que es el sistema porta hipofisario. De hecho, yo les pasé un videito cortito en donde se hablaba únicamente del sistema porta para que entendieran bien cómo estaba formado y cuál era el sentido de este sistema porta. ¿Se acuerdan? Porque este ya lo vimos en endocrino. ¿Para qué servía ese sistema porta? ¿Para qué tenemos un sistema porta entre el hipotálamo y la hipófisis? ¿Ninguno que se anime? Para transportar las hormonas ¿Qué hormonas? ¿Cómo se llamaban las hormonas que secretaba el hipotálamo? ¿Se acuerdan? hipotalámicas. Bueno, hormonas hipotalámicas o factores liberadores, ¿sí? Los factores liberadores del hipotálamo tendrían que meterse en la circulación general, llegar al corazón, ser bombeadas, volver a la hipófisis y dar una respuesta. Es una pérdida de tiempo terrible, es lo mismo que pasa con el sistema porta hepático. ¿Para qué yo voy a llevar todas las sustancias de la circulación, o sea, de todos los órganos digestivos, a la circulación general y luego regresar al hígado para que lo sense si lo tengo ahí nomás y me es más cómodo hacerlo rápidamente? Lo mismo sucede con el hipotálamo. El hipotálamo tiene su circulación, quiere decir, tiene su arteria, que es la arteria hipotalámica, que llega al hipotálamo, le entrega oxígeno, recolecta los desechos y regresa al corazón. Pero además de eso, tiene una arteria, que es la arteria hipofisaria superior, que es una rama de la carótida interna. La carótida es la rama de la aorta que va hacia la cabeza, ¿sí? O sea, si este es el callado de la aorta, bueno, acá nace como el tronco brachiocefálico, pero fíjense que se divide más arriba. La carótida es la arteria que sube a la cabeza y la subclavia es la que va a los miembros superiores. A ver, les puse este gráfico de soporte porque hay algunas, no es que tengan que saber un montón de arterias en el cuerpo, pero hay algunas arterias que me las van nombrando al fin y al cabo las distintas unidades. O sea, estoy hablando de riñón y me habla de la arteria renal, o hablo de la cabeza y me habla de la carótida, o hablo del mismo corazón, como en esta unidad, y me habla de las arterias que le irrigan, que son las coronarias. Entonces, en realidad son ramas que por ahí, por eso las nombramos porque son más conocidas. Entonces, esta arteria hipofisaria termina siendo una rama de esa carótida que es la rama de la aorta que sube a la cabeza. Y esa arteria hipofisaria se capilariza y en ese plexo capilar primario, el primero, sería donde recolectan los factores liberadores del hipotálamo. ¿Para qué? Para llevarlas a la hipófisis. Entonces sale por las venas hipofisarias, que son las que vemos acá, se capilariza, estos capilares entregan los factores liberadores del hipotálamo a la hipófisis y recolectan las sustancias que liberó la hipófisis y lo vierten en la vena yugular interna, que es la vena que baja por el cuello. Así como la arteria carótida sube, la yugular baja y drena en el corazón. También esto es un sistema portavenoso, porque tenemos arteria, capilar, vena, vena. El único sistema portaarterial que vamos a ver del cuerpo es el sistema portarrenal. La limpieza de la sangre
depende del sistema respiratorio, como estamos viendo acá, y que el circulatorio lo lleve, obviamente, al pulmón para producir el proceso de hematosis, y lo vamos a ver bien en el respiratorio, obviamente, pero esto es sacarle dióxido de carbono a la sangre. Sin embargo, la sangre no es el único desecho que tiene. Tiene desechos nitrogenados y tiene otros compuestos que también ensucian a la sangre en sí. Pero esta forma incluso de pintar a la sangre de color roja y azul es como una representación gráfica de si está carboxigenada o si está oxigenada. Pero no está hablando de los desechos nitrogenados. Y los desechos nitrogenados también contaminan la sangre. Lo que pasa es que se purifican en otro lugar porque es en el riñón y no en el pulmón. Este sistema porta-renal es aquel que ocurre en cada una de las unidades estructurales del riñón, que se llaman nefronas, que serían como todos estos tubitos que estamos viendo acá en color amarillo, en donde hay una rama que ingresa a esta nefrona, que es una ramificación chiquitita de la arteria renal, que es la arteria que llega al riñón. Esa arteria renal se divide en un montón de arteriolas aferentes, las cuales entran a la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, y acá, en estos capilares, que se llaman capilares glomerulares, es como el filtro o el tamiz que usa el riñón para filtrar toda la sangre y poder pasar todo el contenido que tenga, obviamente. Ya vamos a ver cómo trabaja esto, porque en realidad yo filtro un montón de sangre y mucha de ella, a través de todos estos tubitos que estamos viendo acá, regresa después a los vasos. Pero bueno, este es como el colador en donde se filtra, y yo en realidad estrujo estos dos vasos que se ven acá, la arteriola aferente y la eferente, lo estrujo, y esa presión hace que toda la sangre se filtre a través de ese capilar glomerular, y se puede ir limpiando la sangre en el riñón. Sin embargo, esa sangre todavía está cargada de oxígeno, y tiene que ir entregando en todos estos tubitos, en todos los capilares, alrededor de los tubos, que se llaman capilares peritubulares, van a ir entregando el oxígeno a las células. Pero a la vez, o sea, se cargan de dióxido de carbono, pero a la vez se limpian de desechos nitrogenados. Entonces, está bien, la dibujo azul a la sangre porque tiene más dióxido de carbono, porque está pasándole oxígeno a las células del riñón, pero también se está limpiando desechos nitrogenados. Pero cuando comienza a filtrarse, todavía está bien cargada de oxígeno, por eso decimos que es un sistema porta-arterial, porque es la arteriola la que se capilariza y vuelve a salir otra arteriola. Entonces tengo arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, o sea, ahí está el sistema porta arterial, y luego se vuelve a capilarizar en los capilares peritubulares y sale por una vénula que se termina unificando con la vena renal. ¿Sí? Entonces tengo arteria capilar arteria, capilar vena. Por eso es el único sistema porta arterial que vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no existe. Bueno, este era el pedacito entonces que nos había quedado de la clase de ayer para completarlo, y ahora lo que vamos a hacer es comenzar con el tema de hoy, que es presión sanguínea y que tiene que ver mucho con estos valores que ya habíamos visto desde ayer, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, y vamos a sumar algunos datos más, así que es importantísimo. O sea, es importantísimo para que le llegue sangre a todo el cuerpo y le llegue la cantidad de oxígeno necesario y los nutrientes a cada uno de los tejidos. Es muy importante que exista una presión adecuada. Garantizarle a cada tejido la cantidad de oxígeno y de nutrientes necesarios, o sea, que llegue la sangre necesaria, es lo que se denomina perfusión. Un tejido sin perfusión se muere. O sea, si no le llega sangre, se muere. Eso quiere decir que empieza a faltarle oxígeno, o sea, entra en hipoxia, empiezan a faltarle nutrientes también, entonces no tiene ATP, y se termina gangrenando. ¿Sí? Entonces, ya después de eso no lo puedo salvar. O sea, si yo corto la circulación sanguínea que le llega a un lugar, no lo puedo salvar. Por eso ese tejido, cuando se muere por inanición de sangre, se puede denominar infarto isquémico. Cuando hay un infarto isquémico en el corazón, y bueno, nos enteramos porque nos vamos para el otro lado. Cuando hay un infarto isquémico en el cerebro, ocurre un ACV, y las secuelas depende qué es lo que pasen en las zonas que afecten. Ahora, si tengo un infarto isquémico en una parte del estómago, y bueno, si no es una gran parte del estómago, quizás ni me entero.
pero lo tengo igual. O tengo un infarto en una parte del intestino o en una parte de un músculo, ¿sí? O sea, se nos van muriendo partes del cuerpo todo el tiempo, nada más que no nos enteramos. O sea, nos enteramos ya con los años cuando ya, cuando ya empeoró demasiado. Pero existen infartos en todos los tejidos, a eso es lo que iba, porque uno está con la palabra infarto como si fuera nada más del corazón, o en la cabeza le llamo ACV y no es un infarto, cuando en realidad también, pues un infarto hemorrágico, porque estalla por ejemplo, un vaso, o puede ser que no le llegue sangre porque, no sé, pues se tapó, por ejemplo, por un trombo. Pero en cualquiera de los tejidos puede haber un infarto. Entonces, para que haya una perfusión adecuada, que es que le llegue sangre a cada uno de los tejidos, como dijimos recién, necesito también una presión adecuada. La presión sanguínea es la medida de la fuerza por unidad de área con la que la sangre obviamente empuja las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, fuerza sobre superficie, que creo que es algo que ustedes han estudiado y que han usado en física y que han usado en química también. Saben haber calculado presión en química e incluso están en mecánica de los fluidos, ¿o no? O sea, que también lo vieron en física, ¿o no? Sí, Gise. Bueno, ¿cómo calculan la presión de un líquido? ¿Cómo la calculan en física? Fuerza por área. Bueno, esta fuerza por área, que ahora la vamos a pensar en sus componentes, responde en realidad, esperen que les quería mostrar una fuerza, yo no me acuerdo si en física, nunca me acuerdo si en realidad dejaron de utilizar la variable o no. La ley de Poiseuille, ¿la vieron o no? ¿No? No, creo que esa no. Bueno, la ley de Poiseuille antes la veían en física, puede ser que ahora se las hayan sacado. Obviamente, a ver, pensemos en una cosa, ustedes han visto en física una fuerza, digamos, un tubo ideal, un fluido ideal. Esto no pasa en la sangre, o sea, los vasos sanguíneos se distienden o vuelven, generan distintos puntos de resistencia, ¿sí?, a esta presión, y justamente esto es lo que condiciona el flujo, que es lo que ustedes tantas veces han calculado en física, ahora en mecánica de los fluidos, ¿sí? Nosotros también entendemos que este flujo es constante o relativamente constante si se mantiene en determinadas condiciones, cuando en realidad estamos hablando de fluidos que no son ideales, porque la sangre no es un fluido ideal, tiene una viscosidad altísima, pero en realidad tiene que ver con todas las fórmulas que ustedes han estado viendo ahora en mecánica de los fluidos. Pero ya vamos a esa imagen, solo quería mostrarles en realidad variables que habían visto en física, pero vamos yendo por parte para tratar de entender esta partecita de presión. Primero que nada, la presión entonces es unidad por fuerza por superficie, que esto también ya conocen el concepto desde la física. Entonces quiere decir que yo genero una fuerza, ¿sí?, sobre los vasos sanguíneos por parte del corazón, que sería la parte activa. Incluso el vaso sanguíneo también puede contraerse porque ya hemos visto que tiene una capa muscular para propulsar la sangre, y va a modificar, obviamente, determinadas variables y va a depender de determinadas variables, ya que no solo es la fuerza con la cual yo contraigo el corazón, que puede cambiar la frecuencia cardíaca, sino que además de eso, el llegar del otro lado, ¿sí?, sobre los vasos sanguíneos, me puedo encontrar una pared rígida o esto que yo les decía, una pared como más distensible, que ofrezca menos resistencia. Entonces, desde la biología y desde la medicina, en realidad, la presión sanguínea se calcula como el gasto cardíaco por la resistencia periférica. El gasto cardíaco nosotros ya habíamos visto que era la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. O sea, ¿de quién depende? Del corazón, de la fuerza con la que bombea el corazón y del marcapasos cardíaco, que también es del corazón, porque el marcapasos cardíaco era el que controlaba cuántas veces yo bombeaba, ya sea por automatismo del corazón o porque le llegó una hormona o el sistema nervioso que lo condicionó. Y después vimos que por la ley de Franz-Starling, de acuerdo a toda la distensión que yo produzca en el corazón, va a ser la fuerza con la cual yo voy a sacar la sangre, o sea, el volumen de eyección. Bien, gasto cardíaco. Pero ¿qué me encuentro del otro lado? Y del otro lado me encuentro los vasos. O sea, yo saco con fuerza del corazón, pero ¿quién está recibiendo del otro lado la sangre? El vaso sanguíneo. Y esta es la superficie sobre la que impacta la fuerza, ¿sí?, el área. Es el vaso sanguíneo. Entonces,
el vaso sanguíneo va a depender de la resistencia periférica. Lógicamente nosotros ya vimos gasto cardíaco. Lo que vamos a analizar ahora es la presión y vamos a analizar justamente esta resistencia periférica. Yo quiero que ustedes entiendan, por eso les adelanté la ley de Poiseuille, que gasto cardíaco, nosotros habíamos dicho que en qué se medía, que lo vimos ayer. ¿En qué medía yo gasto cardíaco? Unidad de medida, digo. Litros por minuto. ¿Y cómo calcularon ustedes el flujo en física? ¿Qué unidad de medida tiene el flujo? Chicos, ¿han calculado? Milímetro cúbico sobre segundos, creo. Bueno, o sea, fíjense, o sea, estamos calculando unidades de medida. Si lo sacás en milímetro cúbico, lo sacás en mililitro, lo sacás en litro, en lo que sea, es unidad de volumen. Y sobre segundo, o sobre minuto, o sobre hora, o sobre lo que saque, es tiempo. Es volumen sobre tiempo. El flujo que ustedes han estado calculando en física, en el corazón, en esta bomba, es el gasto cardíaco. O sea que yo estoy diciendo que el flujo por el cual circula nuestra sangre por los vasos sanguíneos, por la resistencia periférica que ofrecen los vasos, es igual a la presión. O lo que es igual, que de acá deriva por eso la ley de Poiseuille, si ustedes liberan esto y la resistencia periférica total la pasan para el otro lado dividiendo, les queda que el gasto cardíaco es la presión sobre la resistencia. Quiere decir que la presión sanguínea, ¿sí? O la presión que yo ejerzo, la unidad, o sea, la fuerza por unidad de superficie, es directamente proporcional a esta resistencia periférica para condicionar el flujo con el cual la sangre va a circular por el sistema sanguíneo. Vamos a ahondar ahora un poquito justamente en presión sanguínea, y vamos a ver cuáles son las variables que condicionan la resistencia periférica, porque el gasto cardíaco ya lo conocimos ayer. Ya sabemos de qué depende, cómo se calcula la frecuencia cardíaca y cómo condiciona también obviamente el volumen sistólico con distintos factores nerviosos y endocrinos. Ahora, podríamos medir dos presiones, porque no es lo mismo la presión que yo voy a registrar en el corazón en sístole que en diástole. Porque cuando yo estoy contrayendo el corazón, obviamente estoy ejecutando mucha mayor fuerza, entonces la presión obviamente va a ser mayor. Cuando yo estoy en diástole y el corazón se está relajando, la fuerza es el impulso que queda, en realidad, de esa sangre sobre los vasos sanguíneos, porque, calculando lo mismo, lo que dijimos recién, la fuerza por unidad de área, la fuerza que va a impactar de la sangre sobre el vaso sanguíneo cuando el corazón esté en diástole, obviamente va a ser menor que cuando esté en sístole. Por eso, cuando yo toco una arteria, por afuera digo, puedo medir el pulso, porque esa onda expansiva que yo veo y que vuelve es porque se produjo la sístole que hizo gran contracción en el corazón, bombeó toda la sangre y después queda una presión menor. Entonces yo tengo una presión máxima y una mínima. Esa presión máxima y mínima en una persona, en un ser humano de 70 kilogramos, en reposo, normal, sin ninguna patología, como decimos siempre, es de 120 a 80 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio, la máxima, 80 la mínima. O el famoso 12,8 que nos dicen que está mal dicho, ¿sí? No existe la presión 12,8. No sé ni qué mierda se lo inventó, pero es como una simplificación de este dato, chicos. Han tachado un 0, o sea, pero no existe 12,8. O sea, 120-80 porque se mide en milímetros de mercurio. Entonces, estas dos presiones, la presión sistólica y la presión diastólica, esta presión sistólica o la máxima es el valor máximo, como dijimos, de la tensión arterial cuando el corazón está en sístole. Entonces, depende de la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? O sea, la fuerza de contracción desde donde sale la sangre, que es el ventrículo. Y es el efecto que tiene la presión sobre la pared de los vasos. Si aumenta mucho la máxima, pongo en riesgo que el vaso sanguíneo le esté impactando mucha presión y además el corazón se esté sobrecargando, ¿sí? Eso significa un pico de la máxima. Sin embargo, la presión diastólica, que es el valor mínimo de la tensión arterial entre los latidos, va a depender más de la resistencia periférica total que de la fuerza del corazón. Porque
Dijimos recién que la presión era fuerza por unidad de superficie, la fuerza de la sangre contra la pared. Claro, pero la fuerza de la sangre depende de todo lo que condiciona el gasto cardíaco. Pero cómo lo recibe la arteria depende de la resistencia periférica o resistencia vascular periférica. Y tiene que ver con la distensibilidad de la pared de las arterias. Esto es lo que no existe o no calcularon en física, pero ustedes imagínense que si yo mando un fluido y la arteria, que tiene un ancho, hace esto, se distiende y vuelve, ustedes sí saben y sí vieron en física que si yo modifico el diámetro de un tubo, ¿qué pasa si yo tengo un tubo así de chiquitito y después lo ensancho? ¿Qué pasa con la presión en ese lugar? ¿Baja o sube? Es menos. Baja. Entonces, si el sistema circulatorio acompaña con distensión de las arterias cada impulso de la sangre, si se produce un pico de presión, por lo que fuera, por un cuadro de estrés, lo que sea, se produce un pico y la arteria acompaña distendiendo, ¿sí? Cuando pasa, obviamente, la sangre, entonces reduce la presión y en realidad modifica el impacto que puede producir sobre los tejidos si yo no recibo con tanta presión, no solo porque la máxima es lo que ejecuta el problema más grande, ¿sí?, de impacto sobre los vasos, sino que la distensión de las arterias es lo que acompaña. Y eso se ve en la mínima, y no necesito verlo en la máxima, porque cuando yo no ejerzo fuerza, igual aún así recolecto una presión arterial diastólica o mínima elevada, quiere decir que las arterias están teniendo un problema de distensión. Y esto generalmente es más grave. Por eso no sé si han escuchado alguna vez que les han dicho, que por ahí es peligroso tener menos, o sea, la mínima mucho más alta. Ay, acabo de leer el comentario de Nico, que le dicen caudal a la está bien. No es Nico, sos vos, Belu. No. No, Carrasco. Sí, chicos, caudal y flujo es lo mismo. O sea, calcular el flujo y el caudal es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto entonces de la presión diastólica? O sea, el efecto de la distensibilidad sobre las paredes. Si una pared está rígida, puede estar rígida, por ejemplo, en un alcohólico. Los alcohólicos son personas que, con la gran cantidad de bebida que consumen, si bien limpia todo el sistema circulatorio, o sea, es difícil encontrarse una placa de ateroma, en realidad la arteria se va volviendo cada vez más rígida, o sea, es como una placa dura, muy frágil, que si yo, es más, aumento mucho la presión sistólica y se sufre un pico de presión, esa pared tiene mucho riesgo de quebrarse y producir un infarto. En este caso sería un infarto hemorrágico y no isquémico, porque se estalla, o sea, se revienta ese vaso porque es como de cristal, ¿sí? Pero por otro lado, yo puedo tener efectos en la resistencia vascular porque la sangre está más viscosa. Por ejemplo, en una persona que tiene triglicéridos altos, ¿sí? O en la imagen que había mandado Cele, o sea, con esa cantidad de grasa terrible, obviamente se vuelve más espesa la sangre. Es más, no solo eso, sino que puede formarse una placa de ateroma y bloquear un vaso y reducir su diámetro. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para esa resistencia, o sea, cómo se calcula la resistencia vascular y vamos a entender este punto. Pero tienen que entender entonces que la presión sanguínea tiene dos componentes, una presión sistólica o máxima que depende de la fuerza de contracción en el momento en el cual yo estoy ejecutando la acción de sístole en el corazón, y por otro lado, la mínima, que es cuando el corazón está en diástole, pero depende de la resistencia que reciben los vasos. Esto es un anexo en el apunte, la Facu lo sacó hace bastante, que es el cálculo de la PAM, ¿sí? O sea, de la presión arterial media. Es una fórmula nada más. Yo le pegaría una leída, por eso se los puse en la clase como para tenerla presente. No creo que se las hagan calcular porque supuestamente lo sacaron, pero para que ustedes entiendan que la presión arterial media se calcula en realidad en base a un tiempo y no solo, digamos, en base a la sumatoria de los dos, ¿sí? No solo el tiempo, sino la presión que ejerce cada uno de ellos para ver la presión que reciben los vasos sanguíneos, porque nosotros sabemos que el corazón la mitad de tiempo está en sístole y la mitad está en diástole. Sin embargo, el pico de presión de esa sístole se disipa en el tiempo de una forma más rápida que la de diástole. Entonces, esa PAM, o presión arterial media, a través de una ecuación matemática, se calcula como 2 veces la presión diastólica más 1 vez la sistólica dividido 3.
O sea, que es un promedio entre las dos, pero no es un promedio, sumo la diastólica y la sistólica y la divido en dos, sino sumo 2 veces la diastólica y 1 la sistólica. O sea que cuando me dan la PAM puede ser una presión, digamos, normal, de una persona a una, no con variable máxima y mínima, en donde yo veo que la caída en el tiempo, ¿sí? Digamos que recibe sangre un tejido, vuelve a ser repuesta nuevamente por el próximo impulso o la próxima sístole, ¿sí? Entonces, como la presión media a la cual yo necesito que le llegue la perfusión a ese tejido, que sería de 70 a 110 milímetros de mercurio. Si baja esa presión en el sistema sanguíneo, corro el riesgo de que se vuelva isquémico, quiere decir que no le llegue sangre. Si tengo una hemorragia, por ejemplo, estoy perdiendo sangre, cada vez el corazón bombea menos, cada vez le llega menos a los tejidos, se va perdiendo esta PAM, esta presión arterial media, y corro riesgo, obviamente, de un infarto isquémico, como habíamos dicho. Como les estaba diciendo recién, el flujo sanguíneo, que al fin y al cabo es lo mismo que el gasto cardíaco. Ah, está bien, Belu. Si me parecía que te había visto alguna vez conectada, pero como te veo también con tu nombre, digo que tiene doble. O sea, está doble. El caudal que ustedes calcularon en física, perfecto, que es lo mismo que el flujo, se mide justamente de esa manera, se mide en volumen sobre tiempo. Entonces podemos decir que al fin y al cabo ese flujo físico, o sea, que vieron en física, es lo mismo que nuestro gasto cardíaco. Y así como ustedes vieron que ese flujo o ese caudal era el volumen, ¿sí? Por la variación, obviamente, del tiempo, o sea, o por la variable en el tiempo, la ley de Poiseuille me plantea que este caudal también se puede calcular como la presión sobre la resistencia. O sea, fíjense que la ley de Poiseuille me dice caudal igual a presión sobre resistencia. ¿Eso no lo usaron en física? ¿Esa forma de calcular el caudal? ¿La presión y la resistencia? No, puede ser que al ver fluidos ideales no vean resistencia. Tienen un montón de suerte igual, chicos, porque todo eso antes entraba en el ingreso. Y rendir flujos turbulentos era re difícil. Bueno, ese caudal entonces, que es la presión sobre la resistencia, fíjense que es la misma fórmula que vimos recién. Es como si el gasto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la resistencia. Evalúo cuáles son los parámetros que condicionan la resistencia. O sea, ¿qué es lo que hace que los vasos sanguíneos ofrezcan resistencia al paso de la sangre? La fórmula de resistencia es 8 veces L, que significa la longitud de todos los vasos sumados, por pi, que nos marca la viscosidad de la sangre, sobre pi por radio a la cuarta, por mu, perdón, no por pi. O sea, 8L por mu sobre pi por radio a la cuarta. Entonces, 8 veces la longitud de todo el tramo siempre es constante. O sea, más o menos nuestro sistema circulatorio siempre vale lo mismo. O sea, obviamente cuando teníamos 10 años seguro teníamos muchos metros menos de arterias que cuando somos más grandes, pero digamos que es una variable como bastante constante, y estos son números. Lo mismo pasa con pi. Pi es una variable, o sea, un número que nunca cambia. Entonces, los dos parámetros por los cuales va a depender esa resistencia son mu, que es la viscosidad de la sangre, y pi multiplica al radio, pero a la cuarta. Y esto es importantísimo, porque el radio es el radio del vaso sanguíneo. El radio es la mitad que el diámetro, o sea, cualquier cosa que me achique el diámetro o que me agrande el diámetro va a tener un gran impacto sobre la resistencia, porque está elevado a la cuarta. O sea, no es que yo reduzco, por ejemplo, produzco una vasoconstricción y voy a reducir el vaso a la mitad, y bueno, y voy a generar un poquito más de resistencia. Es terrible la cantidad de resistencia que genero, porque fíjense que el radio es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, mientras más chico sea el radio, más grande es la resistencia, pero como les digo, está elevado a la cuarta. O sea que pequeñas variaciones en la longitud de los vasos impactan mucho sobre la resistencia periférica total. Y la viscosidad, que es directamente proporcional a la resistencia, o sea, mientras más viscosa es la sangre, más resistencia genera. ¿Por qué puede estar dada? Y bueno, nosotros sabemos que el hematocrito son los glóbulos rojos sobre, digamos, en un porcentaje muy alto sobre las otras células sanguíneas en el plasma sanguíneo. Cualquier cosa que aumente, por ejemplo, los glóbulos rojos va a aumentar la viscosidad.
El aumento de glóbulos rojos en sangre se llama poliglobulia. Las personas, por ejemplo, fumadoras, tenemos una alta cantidad de glóbulos rojos en sangre y no quiere decir, tenemos un montón de glóbulos rojos que repartan oxígeno a los tejidos. No, en realidad tenés una poliglobulia porque el cuerpo lee todo el tiempo que le falta oxígeno porque en realidad está fumando, entonces manda a la médula que secrete más cantidad de glóbulos rojos. Por ende la sangre se vuelve más viscosa. Una persona que tiene hipertrigliceridemia, o sea, tiene altos los triglicéridos, o tiene hipercolesterolemia, o sea, alta cantidad de colesterol en sangre, esa grasa también aumenta la viscosidad de la sangre, ¿sí? Y además con el riesgo de que se puede pegar o se puede adherir formando una placa de ateroma. Cualquier cosa que aumente la viscosidad de la sangre es peligrosa, porque ustedes ya saben, porque ya estudiaron la cascada de la coagulación, que la sangre se coagula todo el tiempo. Y todo el tiempo también se descoagula, porque hay anticoagulantes dando vuelta. Sin embargo, como todo el tiempo se coagula y se descoagula, hay coagulitos que pueden ir dando vuelta por el sistema circulatorio, y si la sangre es muy viscosa, se apelotona. Y si se apelotona alrededor de ese coágulo, puede taparme cualquier vaso sanguíneo produciendo una embolia, que sería como el taponamiento a través de ese pedacito, y listo, chao. O sea, no solo es, si yo tengo placas de ateroma me reduce el diámetro, entonces tengo un impacto de la resistencia sobre el radio, sino que además de eso la grasa me hace más viscosa la sangre. Y después, si se desprende una placa de ateroma y se desprende un coágulo, cagaron, o sea, se tapa un vaso y listo, puedo perder la función completa de ese tejido. Bien, entonces, ¿quién tiene influencia sobre estos parámetros? O sea, sobre el control, sobre todo de la resistencia o, en su defecto, del gasto cardíaco. Por ejemplo, las arteriolas de los músculos lisos, o sea, el músculo liso de la arteriola, perdón, es en donde más impacto va a haber sobre la resistencia periférica total. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, lo que más influye en la resistencia es el radio de los vasos. Entonces, que una arteriola se contraiga, o sea, algo produzca vasoconstricción u otra vasodilatación, es lo que más impacto va a tener sobre la resistencia periférica. Y hay muchos controles sobre estas arteriolas. El sistema simpático, que produce vasoconstricción, la adrenalina y noradrenalina, que también producen, o sea, a nivel hormonal, endocrino, que también producen lo mismo, el óxido nítrico, el FAN o factor natriurético auricular y la angiotensina 2, que también tienen impacto sobre la regulación en realidad de los tejidos. Obviamente, el FAN en realidad y el óxido nítrico hacen lo contrario, ¿sí? La angiotensina 2 también produce vasoconstricción, pero digo, son los que tienen efecto sobre la vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas y es lo que regula la perfusión de los tejidos y lo que puede aumentar o disminuir la resistencia. Siempre que yo hablo de disminuir o aumentar la resistencia, hablamos de las arteriolas porque recuerden que las venas tenían una capa media muy chiquitita. Entonces, la mayoría de la sangre se almacena en las venas. O sea, la mayor cantidad de nuestra sangre en el cuerpo está en las venas. Por eso se dicen que son vasos de capacitancia. Sin embargo, las arterias son los vasos de resistencia. Entonces, por eso nombramos a las arteriolas y no nombramos una vénula u otro vaso, porque el ejercicio, o sea, la presión que va a ejercer su músculo es mínima. Bien, entonces, después de haber visto esto y teniendo en cuenta la presión, para entender un poquito esas variables, les hago alguna, no vamos a ver todas las preguntas, porque igual mañana vamos a repasar esto y tenemos que ver sistema linfático, pero veamos la primera, a ver si se entendió. Dice, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco si yo disminuyo el diámetro de las arterias por vasoconstricción? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Se perdieron? El Va a gasto aumentar. cardíaco va a ser menor. ¿Cómo? Miren, esta era la fórmula Sí, general, ¿sí? Si yo tengo algo que impacta sobre el diámetro, va a impactar en realidad sobre la resistencia, ¿sí?
para compensar esa presión sanguínea, si algo me aumenta la resistencia, yo trato de bajar el gasto cardíaco para compensar esta variable. Si algo disminuye esto, voy a tratar de aumentar el gasto cardíaco para tratar de compensar la presión. La presión es lo que me garantiza la perfusión, chicos. Entonces, si yo tengo en realidad o quiero mantener la perfusión, me tengo que basar en el control o en el parámetro que va a regular o que va a restablecer la armonía. Si yo disminuyo el diámetro de las arterias, la disminución del diámetro de las arterias aumenta la presión. Fíjense. Esperen que vuelva. Si yo disminuyo el diámetro o el radio de la arteria, esto aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces, si yo aumento la resistencia, ¿qué voy a hacer para tratar de controlar, ¿sí?, la presión? Bajar el flujo, el caudal o el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Va a disminuir, no va a aumentar. ¿Se entiende? No sé los demás qué opinan, pero los que contestaron en el chat dijeron se aumenta, por eso les digo. Gise, Sí. no sé si está bien cómo lo habré deducido yo, pero con la fórmula de gasto cardíaco, que era frecuencia cardíaca por volumen sistólico, Ujú. yo dije como que si se baja el volumen, el valor que voy a multiplicar de la frecuencia cardíaca por el volumen va a ser menor. Entonces va a Pero, ser ¿por menor qué se el baja el gasto cardíaco. volumen? ¿Por qué se baja el volumen? ¿Por la vasoconstricción será? Ah, ¿el volumen de eyección vos me decís? Sí, yo lo vi con esa No, fórmula, no pero sé si está cuando vos bien. tenés una vasoconstricción, Belu, cuando vos tenés que las arterias hacen vasoconstricción, eso aumenta el retorno venoso y aumenta el volumen que llega al corazón. O sea, aumenta el volumen sistólico, es al revés. Entonces, si yo tengo una disminución de las arterias, depende de qué lo origina y si es crónico o no, pero si yo tengo una disminución de los vasos y se produce una vasoconstricción, ahí en ese momento, o sea, no prolongada, pero se produce una vasoconstricción, la disminución del diámetro inmediatamente aumenta la resistencia. Entonces, al aumentar la resistencia para contener la presión, yo tengo que tratar de hacer en el corazón lo opuesto. Como la vasoconstricción misma lleva a que aumente el retorno venoso en el corazón, regrese más sangre y trate de expulsarlo con más fuerza, voy a tener que controlarlo por el sistema endocrino y por el sistema nervioso para tratar de producir una disminución de la frecuencia cardíaca que trate de compensarlo. Porque el volumen sistólico va a depender de la sangre que retorna, y si se está contrayendo más el vaso va a retornar más sangre. Entonces voy a sufrir un impacto sobre la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca va a tratar de disminuir para bajar ese gasto cardíaco y compensar la presión. Ojo, no siempre pueden, chicos. Depende, Luz. Hay pastillas de la presión que trabajan en realidad sobre variables de la frecuencia cardíaca, otros sobre el volumen de eyección, otros sobre la retención o el volumen osmótico que hay, porque también mientras más agua yo retengo en el sistema circulatorio y factores que retienen agua, como por ejemplo el sodio, también aumento la volemia, aumenta la presión. Hay como muchos factores. A ver, mañana vamos a hacer algunos cálculos y vamos a repasar estas variables, que quiero que hoy por lo menos se lleven la definición, para entender si la relación es directa o inversa en cada uno de ellos. Por ejemplo, el volumen de eyección del que estábamos hablando recién es del cual depende, obviamente, la variable del gasto cardíaco. El volumen siempre va directamente proporcional relacionado con la presión. Si hay más volumen de sangre, si hay cualquier cosa que me aumente el volumen de sangre, me va a aumentar la presión. Si hay más sangre, hay más presión en el sistema. Es lógico. Si al fin y al cabo es la fuerza que va a expulsar el corazón, si tengo más cantidad de sangre, voy a tener que expulsarlo con más fuerza. La distensibilidad de las arterias es la capacidad de las arterias de ceder, de tener elastina, o sea, y de tener esa propiedad elástica justamente. La propiedad elástica, desde la física, se define como la capacidad de deformar un cuerpo y que vuelva a su lugar original.
mientras menos distensibles o más rígidas sean las arterias, ¿sí? O sea, menos distensibles o más rígidas, la presión es mayor. Quiere decir que la distensibilidad y la presión son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que les dije al principio. Si yo ejerzo una presión y la arteria acompaña con un ensanchamiento, aumenta su diámetro y hace disminuir la presión. Si la arteria se queda así rígida, no tiene la capacidad de distensibilidad, entonces obviamente la fuerza que yo voy a ejercer contra esa pared va a ser mayor, porque cuando aumenta el caudal por cualquier cosa, va a ejercer mayor presión. Por eso aumenta la presión si la pared no es distensible. La resistencia periférica es directamente proporcional a la presión. Si yo no puedo modificar por X factor el gasto cardíaco para mantener estable la presión, si algo me aumenta mucho la resistencia, aumenta también la presión. Por ejemplo, los variables que dijimos recién. ¿Por qué puede aumentar la resistencia? Porque la sangre es muy viscosa. Bueno, trato de compensarlo, pero si la sangre es viscosa, viscosa y cada vez más viscosa, cada vez va a haber más presión. La persona que tiene aumento de triglicéridos en sangre, tiene aumento de colesterol, también tiene aumento de la presión. Por otro lado, si disminuye el radio de los vasos, la disminución de los radios aumenta la resistencia y por ende aumenta la presión. La volemia está directamente relacionado con el volumen de eyección. Si hay más volemia quiere decir que hay más sangre. Entonces siempre va a haber más presión y en realidad está muy atado a esto. Porque si hay más sangre, regresa más sangre al corazón, hay más retorno venoso y por ende hay más volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión, que es lo que me dice acá y es medio redundante, ¿sí? Porque este volumen de eyección y todo lo demás condicionaba el gasto cardíaco. Sí, Velo. Tengo una pregunta con lo que dijiste, de que vos dijiste que si hay colesterol en sangre aumenta la presión, ¿verdad? Sí, si hay hipercolesterolemia o un colesterol muy elevado con una patología, sí. Si aumenta la viscosidad, sí. Y si, por ejemplo, una persona ya no tiene colesterol, ¿igual sigue teniendo presión alta? No, no, pero es que no es que la presión alta se desarrolle por el colesterol, no tiene nada que ver. Miren, chicos, la mayoría de nosotros tenemos genes que condicionan la hipertensión y una vez que ese gen se despertó, cagaron. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, vos tenés un condicionante para ser hipertenso. Y vos decís, ay, no, sí, a mí me encanta la sal, consumí sal toda la vida y empezaste a tener problemas de presión, no sé, a los 40 años. Y decís, ay, no, no, pero ahora me voy a recuidar. No como más sal, no como nada y hago todo. No, ya está. Si ya se te despertó el gen y ya sos hipertenso, cagaste. O sea, ya no puedes volver atrás. Por eso el cuidado se hace antes. Entonces, no una persona que tiene hipercolesterolemia va a desarrollar el aumento de la presión por el colesterol, pero sí, podés curarte de una hipercolesterolemia y aún así seguir siendo hipertenso. De hecho, la hipertensión y la diabetes son enfermedades multifactoriales, unas de las más comunes. Casi como que todos tenemos genes y hay que cuidarse así de la sal y del azúcar de por vida. No sé si respondí tu pregunta o no, ¿quedó claro? Sí, porque te lo preguntaba por mi papá, porque mi papá primero empezó a tener colesterol alto y se le despertó la presión arterial, entonces ahora ya no tiene colesterol y sigue teniendo presión. Claro. Es justamente lo que te estoy diciendo. La edad y muchos condicionantes pueden desarrollar que una persona tenga tendencia a la hipertensión, ¿sí? O sea, muchas cosas, pero ya después de que se despertó no hay retorno. Y les digo una cosa, tenemos tan mala leche que por ahí pasa y pasa igual. Miren, chicos, yo todavía no tengo 40 años, siempre tuve presión bajísima, o sea, mi presión normal era 9,5 cuando yo era chica, 10,5 o 150, como quieran. Siempre tuve presión bajísima, es más, por ahí me daban lipotimias de la baja presión que tenía. No consumo sal, prácticamente no como absolutamente nada. Y aún así, o sea, me pongo, o sea, con el tiempo, ahí va subiendo de a poquito la presión, o ya tiene como normal un 110, 60, y hay veces que me dan pico de presión, chicos, o sea, cosas que no me pasaron nunca en la vida. Y uno dice, bueno, no como sal, no hago esto, y sí, pero pasan los años, mierda. Y ya contra eso no va nada, si se despertó un gen, cagaron. Bueno, y el Seba dice,
Mi abuela es hipertensa y ahora no come sal. Bueno, también, hijos del rigor, ¿viste? Cuando se mandan, o sea, cuando pasa algo grave, dicen, bueno, no, ahora no lo voy a hacer. No, si no había que hacerlo desde antes. Sí, ojalá, Belu, no tuviera 30. Gracias, pero estaba complicado. Bueno, vemos esto último cortito. Mañana vamos a retomar antes de hacer el repasito con linfático, que es lo último, pero para cerrar con presión, el centro de regulación cardiovascular que nosotros vimos en el bulbo raquídeo, porque vimos que el bulbo controlaba el sistema cardiorrespiratorio, controla a través del sistema nervioso el corazón y las arteriolas, como nosotros ya sabemos. Simpático y parasimpático controlan el corazón y simpático las arteriolas. Ahora, ¿cómo hace el bulbo para controlar esto? Tiene receptores desde la periferia y desde el interior del cuerpo que sensan la concentración química de sustancias y la presión, las dos cosas. Los varoreceptores o presoceptores son los que sensan la presión. Y los quimiorreceptores son los que sensan concentración de sustancias. Chicos, esto préstale mucha atención porque siempre se confunde. Los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, cuando están dentro del sistema circulatorio, tienen una presión, porque son un gas. Entonces, un gas o un líquido, yo mido presión. Puedo medir la concentración, pero se usa presión. Entonces yo digo, el oxígeno normal, qué sé yo, dentro de la sangre tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. Y hablamos de presión de oxígeno, presión de gas y todo. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo sensa el bulbo el oxígeno o el dióxido de carbono? Se les mezcla y dicen, bueno, pero ¿quién está sensando el oxígeno? ¿Un quimiorreceptor o un presoceptor? Por más de que el oxígeno o el dióxido de carbono sean un gas, es una sustancia química. El quimiorreceptor del bulbo sensa si el oxígeno que hay es el correcto, si hay más o hay menos, para ver qué función ejecuta en consecuencia. El presoceptor o el varoreceptor es el que sensa el estiramiento de las paredes, si hay dilatación o si hay contracción. ¿Para qué? Y porque dijimos recién que la dilatación y la contracción de los vasos eran lo que más influyen en la distensibilidad de las arterias y que tienen impacto en la presión, ¿sí? Por favor, no se olviden esto, porque en la mayoría de las preguntas, pero ojo, les hacen preguntas rechatas de esto en el examen de ingreso y siempre se confunden igual. O sea, pues se lo ponen de tal manera que digo, no, sí, un gas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, que se mide con presión, un presoceptor. No, es la concentración química lo que yo tengo que censar, porque justamente es el gas en su determinada concentración lo que yo necesito para meter a un determinado tejido. Por otro lado, censo la presión de los vasos. ¿Se entiende esto? ¿O no? Como que no me estaría quedando claro, dice que son los presoreceptores. Los que sensan solo presión sanguínea. ¿Vieron que recién nosotros dijimos la presión normal es de 120-80? ¿Qué era la presión? La fuerza por la unidad de superficie sobre los vasos. Eso sensa el presoceptor. La presión nada más. No la presión de un gas determinado o de un... no. O sea, no importa. Ustedes ya han visto la ley parcial, o sea, ustedes han visto sumatoria de las presiones parciales de los gases. Creo que la unidad 1 de química, ¿o no? Sí. Y yo sé que la presión de la sangre es la sumatoria de un montón de presiones. De la presión que ejerce el plasma, de la presión que ejerce en cada una, y bueno, y de la presión también del oxígeno, el dióxido de carbono y lo que fuere. O sea, son presiones parciales. Pero cuando yo censo un presoceptor, censo toda la presión del sistema circulatorio. En cambio, cada uno de los componentes que hay en su interior tiene una concentración química. Y es lo que me condiciona justamente esa concentración química, que yo vaya a mandar una señal para que entre más o entre menos cantidad de un gas determinado. ¿Sí? Sí, Gise, ya entendí, gracias. Perfecto, no, de nada. Bueno, y repasando un poquito, todos estos factores ya los hemos visto, pero para que ustedes sepan que también tienen regulación sobre la presión arterial. La ADH o vasopresina, que la vimos en endocrino, adrenalina y noradrenalina también. Esto que hemos visto acá y también lo repasamos, el sistema simpático y parasimpático en su efecto sobre el marcapasos cardíaco, y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también tiene efectos sobre la presión sanguínea. Entonces, de esa manera controlamos estos parámetros, ya sea algunos impactando sobre la resistencia periférica u otros sobre el gasto cardíaco, porque influyen sobre la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico. ¿Sí?
Mañana igual, chicos, hacemos un repasito de esto, porque sé que es mucho en presión. Vemos sistema linfático y vamos a hacer algunos ejercicios para tratar un poquito de entender, digamos, los cálculos y de tratar de fijar y de relacionar ahora con toda esta variable de presión que sumamos y de modelos de ejercicios que en realidad la Facu les puede pedir. Si bien el TP evaluatorio lo vamos a hacer el jueves, vamos a hacer algunos ejercicios de TP, pero más de cálculo mañana. O sea que vamos a tener mañana medio como mitad teórico y mitad práctico, y después el jueves también vamos a hacer clase práctica del TP. ¿Sí? Ok, Isa. ¿Dudas? ¿Preguntas?